Muy buenas, estamos ya de vuelta en la entrevista política aquí en Canal 6 Televisión. Son de estas entrevistas que a uno le agrada y le apetece además hacer porque hay cosas, sobre todo por las respuestas de nuestro próximo invitado, interesantes de cara a las valoraciones que se hacen de diferentes aspectos de la actualidad, tanto nacional, regional como incluso local, porque tiene capacidad, porque ha visitado nuestras islas, de hecho me cuenta que ha estado ya en El Hierro, que ha estado en Lanzarote y que hoy está en Tenerife. Nos referimos al coordinador federal de Izquierda Unida, señor Lara, don Cayo Lara, muy buenas y bienvenidos. Gracias por atender nuestra invitación. Buenas tardes y bien hallados a vosotros por invitarnos. Bien. Nos va a acompañar también en este tiempo de entrevista Luis Febles, periodista. Muy buenas. Buenas noches, gracias. Bueno, yo creo una pregunta un tanto general, pero creo que sería un buen arranque. ¿Hacia dónde camina España? Bueno, yo creo que en este momento camina hacia algo que no hemos tenido en el periodo anterior, es evidente, ¿no? Yo creo que España ha tenido un bipartidismo permanente alimentado fundamentalmente por convergencia y unión a lo largo de la historia y en este momento eso se ha quebrado. Nosotros decíamos hace unas semanas que estaba muy tocado el bipartidismo después de las elecciones europeas, pero ahora creemos que está más que tocado, está quebrado, ¿no? Y el camino es un camino, bueno, yo quiero calificarlo como de esperanza, ¿no? Porque lo importante es que se genere una alternativa que nos permita que tengamos un país más honesto, más decente y donde tengamos seguridades y donde se genere empleo y donde en definitiva recuperemos derechos que nos han robado de una manera rotunda en los últimos tiempos especialmente y podamos tener el país que soñábamos y que aspirábamos a seguir avanzando hacia el Estado social y en definitiva hacia la redistribución justa de la riqueza. Ese es el sueño que yo tengo de país de futuro y ese es el sueño que tenemos que intentar hacer realidad, desde mi punto de vista, las fuerzas políticas de la izquierda, las fuerzas políticas alternativas, para generar una alternativa a unas políticas neoliberales que han hecho mucho daño. ¿Ha sabido Izquierda Unida canalizar la preocupación y el descontento de la ciudadanía? El cabreo incluso. También le pregunto por esa irrupción del fenómeno Podemos, sí, que de alguna forma ha ocupado, parece ser un espacio que ustedes lo tenían bastante bien custodiado. Bueno, yo creo que si lo hacemos un símil, un comparado con un pelotón de ciclistas, yo creo que nosotros hemos sido los ciclistas que hemos estado rompiendo el viento en principio, porque la fuerza política que más ha peleado contra las políticas neoliberales del bipartidismo, creo que nadie puede dudar que en este país ha sido Izquierda Unida y vamos a seguir siéndolo desde el punto de vista de la defensa de unos valores y unas propuestas para el país diferentes, ¿no? Ahora, es cierto que ha pasado un fenómeno importante y es que hay una parte muy importante de la sociedad que antes no estaba politizada, que no se había implicado en la lucha política, que era gente que pasaba sencillamente de lo que había en el entorno y de comprometerse, y ahora, después del desastre que se ha montado de país, de los desastres de corrupción que estamos viendo, de este poder controlado desde la sombra por el poder que ha controlado al poder político y el desastre que han hecho de país, pues ha llevado a que mucha gente se movilice, se politice y por tanto tome opción. Eso no significa que Izquierda Unida no tiene el espacio, repito, porque creo que está peleado y hay propuesta, hay solera, hay solvencia de organización y lo demás está por ver y está por venir. Todo este movimiento nuevo, que nosotros lo valoramos de manera muy positiva, porque lo que queremos además es que contribuya realmente a que podamos generar una alternativa en España. Sí, de hecho, hablando efectivamente de ese bipartidismo, y hemos conocido la última encuesta del CIS, donde hay un avance importantísimo por parte de Podemos, incluso podríamos decir que se coloca tercera, segunda fuerza política en este país. ¿Qué valoración hace al respecto? Bueno, que el clima de indignación es absoluto en este momento. Es que levantarte cada mañana, abrir un periódico y encontrarte con escándalos de corrupción, pero no ya de casos de corrupción puntual, porque la corrupción puntual le puede salir a cualquier formación humana en la vida pública, en el sector vuestro mismo, de los periodistas, en cualquier parte puede salir un caso de corrupción. El problema es atajarlo. El problema es que aquí están saliendo tramas de corrupción, auténticas tramas criminales que se han montado para delinquir. Y eso es lo grave de lo que ha pasado en esta democracia y especialmente en el tiempo de la burbuja inmobiliaria. Y eso tiene al país con un gobierno que además no quiere discutir este tema, no quiere investigarlo, no quiere hacer un pleno frente a la corrupción para debatirlo a fondo y buscar alternativas que nos lo está rechazando una y mil veces. Eso ha llevado a una especie de impunidad y la gente tiene la percepción seria de que hay una impunidad absoluta y que hay que acabar con esta situación. Y eso está llevando a que ese clima de indignación de la ciudadanía está creciendo. Ahora, ¿con qué nos quedamos de las encuestas? Yo me quedo con la parte más positiva. Y la parte más positiva es que el PSOE y el PP tuvieron un varapalo muy importante en las elecciones europeas, perdieron 31 puntos
de los 80 que tenían, por tanto quedó muy tocado, pero en estas encuestas que conocemos, por lo menos la realidad que hay hoy, que bueno, la realidad es la fotografía del momento que ha sacado el CIS, pierden todavía más. Por tanto, hay un cuestionamiento a los dos grandes partidos del sistema por parte de la sociedad española. Y en lo que tiene que ver con el ascenso de Podemos, no cabe ninguna duda que es una fuerza política que aparece nueva, que no aparece implicada en lo que son tener gobiernos, ni siquiera contacto con gobiernos en tiempos anteriores, y la gente está buscando un referente y la gente desahoga en un momento determinado toda esa indignación ahí. Y nosotros pues nos mantiene con un porcentaje determinado que yo espero que se va a recuperar en el tiempo, porque nosotros tenemos trayectoria, hay historia, hay pasado, hay memoria, hay proyecto político, hay programa, somos gente seria, ¿no? Y por tanto, lejos de la situación que tenemos en el momento, yo creo que lo que se están creando son las condiciones en España para que podamos forjar una alternativa por la izquierda. Y nosotros vamos a estar en la hoja de ruta que tenemos, seguir ofertando permanentemente a toda la izquierda política y social y sindical de este país que tenemos que generar una alternativa para parar de una vez las políticas neoliberales, y además entendemos que al PP hay que echarlo de los gobiernos, porque se ha convertido en un problema para la propia democracia. ¿Qué medida tiene en Agenda Izquierda Unida para mejorar las condiciones de los agricultores en España? Bueno, nosotros tenemos una vieja agenda que no se ha puesto nunca en marcha, y que si se hubiera puesto en marcha y hubiéramos tenido poder, seguramente que la cosa iría de otra manera. Yo me he reunido con agricultores aquí hoy mismo en Tenerife, y me he reunido ayer con agricultores en El Hierro, y las reivindicaciones son las mismas, da igual en el punto de España que estemos, que la gente tiene varios elementos, y ahora diré uno singular de aquí de Canarias. Pero el primero es la crítica generalizada que se hace que todas las ayudas de la Unión Europea que se han distribuido a lo largo de los años no se han orientado a la agricultura familiar, a la gente que trabaja, que suda, que vive y que vive de la tierra. Y además no hay que olvidar que lo que comemos cada día en la mesa, yo lo recuerdo mucho, 46 millones de españoles y españolas, lo que comemos en la mesa cada día es lo que producen los campesinos, los ganaderos y los pescadores, no lo olvidemos, ¿no? Y entonces el eterno problema es cómo la Unión Europea ha orientado unas políticas de ayuda que las ha dado al gran latifundio, a los que no necesitan la ayuda, y ha dejado huérfanos a la inmensa mayoría de los productores, hasta el punto que ha habido una debacle en el campo, un éxodo rural impresionante, y hemos perdido una parte importantísima de la población activa agraria en el conjunto del Estado español, ¿no? Esa es una reivindicación, por tanto, reinvertir de una manera radical lo que es el sistema de ayudas, de tal manera que se le den a la agricultura familiar, a los ganaderos familiares y a la gente que mantiene además la vida en las zonas rurales. Y luego hay una singular que me han planteado y que es cierta, y es que la gente no puede entender cómo las líneas de ayudas para producir la ayuda a la exportación en todo caso y a la producción propia en Canarias se hayan convertido en una ayuda a la importación, que además está compitiendo de manera desleal con la propia producción que tenemos en las islas. Es incomprensible, no tiene ningún sentido, y por tanto nosotros le hemos ofrecido nuestra modesta mano para llevar iniciativas tanto a nivel parlamentario europeo como en el propio Parlamento de España, para en la medida que podamos por lo menos ser altavoces de esas reivindicaciones que consideramos son razonables, son sentidas. Mando un dato que me ha dejado la carne gallina. De 195.000 hectáreas que había aquí en producción, en Canarias, ahora mismo solamente quedan 35.000. Eso es incomprensible en una zona, en una comunidad donde además es dependiente cada vez más de las importaciones de materias primas. No es comprensible. Aquí hace falta un plan, y eso sí lo ha planteado gente en la reunión, un plan serio, sólido, a 5 a 10 años para definir una política agraria estratégica concreta para las islas. Eso lo han planteado la gente, me parece que tienen toda la razón del mundo, y me parece que es una tarea en la que se tienen que poner las fuerzas políticas, sociales y sindicales aquí en Canarias para elaborarla, y que se elabore a partir de los poderes gobernantes. ¿Es posible reciclar, aparte de esos miles de parados de España, en la agricultura y potenciar también de esa manera el campo, en este caso el campo canario? Acordaros que cuando vivimos el periodo de la burbuja inmobiliaria hubo una cantidad de gente del medio agrario que se fue a trabajar a la construcción y a otros sectores de servicios, ¿no? Y se despobló la parte de la agricultura, hasta el punto que mucha inmigración que vino a España vino precisamente a cubrir, a dar cobertura a las zonas rurales, a las zonas agrarias, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que la gente también necesita una cosa, necesita tener seguridades, y necesita tener que se puede vivir del campo y que se puede vivir con dignidad. Por tanto, si se trabaja en esa dirección, el campo sigue siendo un sector primario, pero importantísimo, donde también todavía quedan huecos y mucho espacio para dar cobertura a una parte importante del éxodo rural que se ha ido de las zonas agrarias precisamente por la falta de ayudas. No obstante, ¿le encuentra usted explicación, por ejemplo, que en Canarias, con una tasa del paro de más del 37%, con familias, muchas, cientos, miles de familias,
en el archipiélago sin ningún tipo de ingreso, con los servicios sociales totalmente colapsados. No existe en estos momentos, en concreto, en esta región, una revuelta social, un auténtico estallido social. Porque la gente está sobreviviendo de las ayudas de los abuelos, de las pensiones, en economía sumergida, desgraciadamente en comedores públicos. Digo desgraciadamente porque a la gente también le roban la dignidad cuando tiene que ponerse a ir a una cola a esperar a que le den una comida en un sitio público. La gente tiene dignidad, todo el mundo tenemos dignidad y se la están quitando a mucha gente, se le intentan de quitar. Yo creo que aquí hay una responsabilidad suprema del Gobierno de España. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación que cuando más riqueza tenemos en el conjunto del Estado haya más bolsas de pobreza que hemos tenido nunca y se incremente la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Pero bien, este es el hecho. ¿Se puede combatir esto? Nosotros pensamos que sí. Y hemos presentado muchas iniciativas al Gobierno. Hay dinero de sobra en España para acabar con los focos de pobreza, más que focos, con las bolsas de pobreza que tenemos en el país. Es cuestión de voluntad política. No tiene ninguna explicación. Nadie medianamente decente en nuestro país puede entender que haya 80.000 millones de euros de fraude fiscal, 8 puntos del PIB, donde el 73% lo provocan las grandes empresas, muchas empresas del IBEX, grandes multinacionales también, y que falten esos recursos en la caja de la Hacienda Pública para hacer políticas activas de empleo y políticas para resolver los problemas de la desintegración social. Y quiero dar un dato importante, es que la propia Constitución española determina en su artículo 41 que cuando la gente se queda parada y no tiene ningún tipo de ayuda, el Estado le tiene que proveer alguna ayuda para que la gente pueda vivir con un mínimo de dignidad. Pero se lo han cargado todo y no hay voluntad política de intentar resolverlo. Y además, concluyo con esta parte, ha aparecido una figura que yo desconocía en mi historia democrática y es la figura del trabajador pobre con contrato. Han tirado tan para abajo los salarios que hoy ya hay gente que tiene un contrato y no tiene suficiente recurso con un contrato por la precariedad que tiene y por el bajo salario para tener un mínimo nivel de vida decente, de poder vestir, comer, pagar un alquiler de una vivienda y, en definitiva, sobrevivir con un poquito de dignidad. Es tremendo lo que se ha hecho con este país y, además, amplío algo más. Es absurdo. Porque si la gente no tiene poder adquisitivo no va a poder comprar los productos que producen las empresas y las fábricas. Y es el círculo vicioso de la economía que cada vez se empobrece más y se empeñan en seguir bajando salarios y quitándole poder adquisitivo a la clase trabajadora. Y ese es un error en política económica, más allá del drama social que supone, que es lo importante, es un error desde el punto de vista de política económica monumental. ¿Cómo se le puede explicar a un ciudadano que el Partido Popular haya rechazado las últimas 45 medidas contra la corrupción presentadas por Izquierda Unida, con la que está cayendo? ¿Cómo se le puede explicar que no vayan todos a una para acabar con esta auténtica lacra que estamos viendo en España? Ha sido la misma regla de tres que utilizó cuando nos vetó en el Congreso, no quiso que discutiéramos, que creáramos la comisión de investigación que le pedimos en el año 2012. Le pedimos una comisión de investigación para investigar todo el agujero de las cajas de ahorro. Aquí ya sabéis que os habéis quedado sin dos cajas, sí. Las Canarias y la Caja de Canarias. Sí, sí, de una forma muy torpe. Pasa al sector bancario. Se acabó, que era el pulmón fundamental para desarrollar las cajas, eran el pulmón fundamental para desarrollar los territorios, proyectos concretos de desarrollo económico en los territorios, y se lo han cargado. Cuando le pedimos investigar al Gobierno, cayera quien cayera, que se buscaran todas las responsabilidades, las tuvieran los que las tuvieran, pero había una cosa que era clara: alguien se había llevado el dinero, alguien se lo había dado de manera indebida. El Banco de España miró para otro lado, la CNMV no estuvo atenta. Bueno, todo eso había que investigarlo y ponerlo encima de la mesa para que se pagaran responsabilidades políticas, penales y se devolviera todo aquello que se pudiera recuperar. El Gobierno dijo no. Cuando aparecieron los casos de corrupción, que no son de ahora, que la corrupción viene del proceso del desarrollo inmobiliario del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria, que ha sido un desastre desde el punto de vista del desarrollo de un país. Ahí se ha producido todo el tapón de corrupción que está saltando ahora. Cuando el Gobierno se niega ahora a ese pleno monográfico, lo que venimos pidiendo sobre corrupción, para que del debate profundo, de ver las razones de cómo se ha producido la corrupción, se alieran las medidas concretas para resolverlo, el Gobierno ha vuelto a decir que no. Y las 45 medidas hemos vuelto a repetirlas. Muchas son novedosas, otras ya se las habíamos planteado en iniciativas anteriores al Gobierno, pero siempre dijo no, y es incomprensible, porque ¿qué credibilidad tiene para hablar de transparencia un Gobierno que se niega a debatir a fondo la situación de corrupción de España y además le están saliendo cada día casos por todas partes que no son casos individuales, que son tramas organizadas para delinquir
tramas para corromperse y corrupción que no afecta a los políticos solo, que afecta a los empresarios, porque detrás de cada político corrompido hay un empresario corruptor que ha ido a pasar dinero para que le hicieran concesiones de obras o de servicios de manera espuria y de manera fraudulenta, ¿no? Bien, pues ante eso, de las medidas que le hemos propuesto, por ejemplo, señalo 2 medidas que son sencillas y que resolverían muchos problemas. La primera es cortar el periodo de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción. De tal forma que el que está pensando ya va a pasar el 4º año, ya si no me han pillado no me pillan, ha prescrito, pues que se le acabe ese chollo, que no prescriban y podemos ampliar la prescripción de tal manera que dé tiempo a la investigación para poderlo resolver. Otra medida es meter más medios a la justicia para que la justicia pueda investigar con celeridad, para que se acabe la situación de esos juicios que no acaban nunca, ¿no? Esa sensación finalmente que te queda de impunidad con respecto a la justicia. Y una tercera medida que es importante y quiero resaltar, y es la medida que tiene que ver con la subsidiariedad por parte de la banca de haber hecho posible que se haga blanqueo de capitales, blanqueo de dinero a través de los paraísos fiscales, de las filiales en paraísos fiscales. Es decir, todos estos elementos, junto con otro paquete importantísimo de medidas, modificar 8 leyes o 9 leyes proponemos en la medida, si esto se aplicara, desde luego le dábamos un palo de muerte definitivo a la corrupción de futuro de nuestro país. Pero ahora lo que toca es apechugar con las responsabilidades políticas, las penales e intentar recuperar lo máximo del dinero posible que se ha robado a la hacienda pública. De todas formas, y a propósito de lo que efectivamente comentaba, que ese estado corrupto no llega hace 2 días, sino que se produce sobre todo a propósito de la burbuja inmobiliaria, ¿no tiene, cómo se lo explico, la impresión en algún momento de que, porque van surgiendo los casos, además de repente, ¿no? Todas esas tramas, no de una, de 2, sino hasta de 50 personas, de repente prácticamente una detrás de otra, ¿no? En un periodo de tiempo muy corto. ¿No ha llegado a tener la impresión de que se está produciendo una estrategia intencionada por parte del bipartidismo para intentar lavar esa imagen de cara a su electorado? Pero a partir de que están apareciendo los casos, sí. No, yo no creo que camina por ahí. Yo creo que no están por ahí las cosas. Yo lo que pasa es que creo que eran tan evidentes que no tenían más remedio que salir. Ha habido jueces que han tirado para adelante. Hay fuerzas de seguridad del Estado que han estado investigando. Y a pesar de que han estado intentando taponar, yo quiero recordar una cosa. Nosotros presentamos el 28 de febrero de 2013 una querella que fue la querella PP Bárcenas. Fue una querella para que se investigara. Yo quiero recordar que en ese momento el PP hizo obstrucción a la justicia. Se cargaron los discos duros de los disquetes que tenían, que el juez estaba pidiendo. ¿Lo recordáis aquello? Sí, perfectamente. Bueno, ¿cómo es posible que el partido de gobierno, haga obstrucción a la justicia y después pretenda aparecer ante los ciudadanos como el partido de la transparencia y el partido de la regeneración? Después han vuelto a salir más casos. Recordar que, bueno, se publicaron en aquel tiempo los papeles de Bárcenas, que fue a raíz, apareció la Caja B. Están apareciendo ahora en las investigaciones del juez Ruz, tirando de esa denuncia. Ha aparecido que Aceves, que era secretario general del Partido Popular en el 2003, pues también está imputado por parte del juez. Sí, por acciones. Ha aparecido pagar la sede de Génova 1.700.000 euros en dinero B. Es decir, yo creo que es que las evidencias son tantos los casos que no lo podían taponar, que no lo podían parar. Yo no creo que haya una actitud preconcebida por parte de los 2 grandes partidos. Yo creo que lo que tienen que estar radicalmente preocupados por no haber estado, no ya solo atentos a impedir que se produjera, sino por haber propiciado, en el caso del Partido Popular, que se hayan posibilitado tramas de corrupción que las tenía que conocer la gente, porque no eran hechos aislados. Un hecho aislado no sale a cualquiera. Lo decía sobre todo por las declaraciones de la señora Cospedal, en las que decía que, bueno, ya nosotros hemos hecho lo que hemos podido, a partir de ahora le toca actuar a la justicia. Es decir, hasta aquí podemos llegar, nosotros ya hemos lavado nuestra casa. No ha lavado a casa ni hasta ahí pueden llegar. Es que la señora Cospedal no puede dar ninguna lección de haber luchado contra la corrupción y haber intentado sanear la situación dentro de su propio partido. Es que María Dolores de Cospedal, más allá de lo que nos intentó vender con el contrato famoso del señor Bárcenas, que sobran ya comentarios porque lo conoce toda España, intentando tapar una realidad, más allá de lo que ha hecho el señor Rajoy, de darle ánimos a los delincuentes, oiga usted. Si usted hubiera querido investigar en el interno, usted no llama al señor Bárcenas a darle ánimo, Luis, tira para adelante, sigue, no sé qué, hacemos lo que podemos. No, a los delincuentes no se le dan ánimos cuando se quiere cortar. A los delincuentes lo que hace es apartarlos de la vida pública, de los partidos, y acabar con ellos desde el punto de vista político y que cumplan sus responsabilidades penales. Pero María Dolores de Cospedal es que también, siendo ella presidenta del partido en Castilla-La Mancha, recordemos que hay también un caso de 200.000 euros, que también el juez
tiene una imputación al anterior alcalde del PP, de Toledo en concreto, por una concesión determinada que Bárcenas contó que había 200.000 euros que se le habían pagado por hacer una concesión determinada de un servicio del Ayuntamiento de Toledo, y María Dolores de Cospedal está ahí. Entonces no puede decir esas cosas. No es verdad, yo creo que no hay voluntad política de resolverlo. Lo que pasa es que yo he utilizado una expresión que es muy de Andalucía, muy también manchega. Yo creo que Rajoy y Cospedal van del Ronzal. Van tirándole del Ronzal los acontecimientos y tienen que intentar aparecer como que dan pasos, pero que en el fondo ellos han estado encubriendo de alguna manera sus propias tramas de corrupción. Yo quiero afirmar aquí que el portavoz del Partido Popular en una diputación permanente me reconoció que en el Partido Popular había habido tramas de corrupción. Por tanto, si eso se reconoce por el portavoz de un partido, los gestos que han hecho no son propios de quien quiere luchar contra la corrupción. Y el mejor gesto había sido aceptar un debate parlamentario contra la corrupción, poner todas las cartas encima de la mesa y tirar para adelante en qué leyes hay que modificar para que podamos acabar con esta lacra que hemos tenido en nuestro país. Sobre el papel de los diputados canarios, Coalición Canaria, Partido Socialista, Partido Popular, ¿cree usted realmente que defienden los intereses de Canarias en Madrid o bien están sometidos a esas directrices de su partido a nivel nacional? Hemos visto casos también de prácticamente sumisiones, ¿no?, por parte de algunos partidos, en este caso el Partido Popular, ante el ministro Soria, por ejemplo. Bueno, yo creo que en Madrid hay diputados del Parlamento que defienden Canarias, que defienden intereses de Canarias, y hay otros diputados que están defendiendo el interés del Partido Popular. Yo quiero recordar aquí que los diputados del Partido Popular han votado, por ejemplo, por las reformas laborales del PP, que han sido durísimas para los trabajadores de nuestro país, y en eso tienen una responsabilidad directa los que han sido diputados del Partido Popular. Es que han votado en contra de las comisiones de investigación, es que han votado en contra de hacer un pleno sobre la corrupción, es que después nos encontramos con situaciones como la del señor Cerolo, donde resulta que nos encontramos con cosas que no se pueden hacer. Un señor que ya está imputado en una administración determinada, no le pueden coger y catapultarlo para hacerlo senador y que este señor pueda tener el aforamiento para intentar de alguna manera distraer y que el tema de la justicia se pueda alargar en el tiempo, que me parece que esto dice muy poco de la gente que lo está haciendo. Y no solamente tienen que pedir perdón, como algunos plantean, eso se hace en las iglesias y se rezan 2 Padres Nuestros o 3 y 2 Ave Marías y te quitas el pecado y al día siguiente sigues cometiendo los mismos delitos o pecados que hayas cometido. Aquí hay que asumir responsabilidades políticas y penales y aquí deja mucho que desear porque tienen la disciplina de grupo, pero que cuando uno de verdad está convencido frente a unos temas que no puedes votarlos, pues hay que levantar el dedo y decir que no. Por tanto, no, yo creo que no han representado dignamente los intereses del pueblo que les votó aquí en Canarias. Bueno, sobre las prospecciones petrolíferas que tiene intención Repsol de realizar en Canarias, sabe que el Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta que también tenía prevista realizar el Gobierno de Canarias a todos los canarios sobre prospecciones sí o no. Bueno, escondía en una pregunta que tampoco entendíamos demasiado, pero bueno, la pregunta era sí o no las prospecciones. ¿Cuál es su impresión? O bueno, ¿cuál es su postura al respecto? Más allá del contenido de la pregunta, sí, que yo creo que también podía haber sido manifiestamente mejorable si la he leído la pregunta que era, podía haber sido más sencilla, podía haber sido de una manera más sencilla, pero bueno, de cualquier forma yo no voy a entrar en competencias que un gobierno tiene y que legítimamente las puede plantear. Pero nosotros, hoy me lo recordaban los compañeros y lo he dicho en la rueda de prensa, y es que nuestra fuerza política fue la primera que pidió aquí que se hiciera una consulta al pueblo canario, hace ya un par de años. Y alguna gente los trató de poco menos que de locos. Pues bueno, ¿y estos que vienen ahora con una consulta sobre un tema de este nivel? Bueno, pues ahora resulta que es un tema que ha cogido hegemonía y que la mayoría de la gente, yo pienso que la mayoría de la gente, cuando menos es lo que se está tocando, el gobierno así lo manifiesta y lo manifiesta mucha gente que yo estoy escuchando de la sociedad canaria, quieren ser consultados por un tema de esa importancia, porque aquí se está jugando el futuro de Canarias. Y el gobierno puede plantear que en torno al interés general hay que hacer los sondeos porque ahí hay una materia determinada que interesa para el interés general del Estado. Pero es que el interés aquí de las islas y el interés del turismo y el interés de la supervivencia de la gente que vive aquí es un interés que no se puede pasar por encima de él. Y lo que están pidiendo no es ninguna locura. Lo que dicen es que quieren saber qué opinan los canarios y las canarias con respecto a esas prospecciones. No es ninguna barbaridad, es un hecho democrático. Y después los gobiernos decidirán lo que quieran decidir, pero que se conozca la opinión del pueblo. ¿Por qué se niega eso? Yo creo que el PP lo que hace es un flaco favor a la democracia. El PP no es un partido plenamente democrático, ni mucho menos. Yo creo que le viene grande a la democracia, porque podía perfectamente haber facilitado que se produjera la consulta. Y no pasa nada porque los pueblos sean consultados.
y cada uno defenderá sus opiniones y sus posiciones, pero que la gente pueda ir a votar en un tema tan delicado como este. Nosotros lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo, porque nos parece además justo, nos parece de sentido común. El Tribunal Constitucional, ante el recurso del PP, ha tomado la decisión que ha tomado, lo ha admitido a trámite, tiene 5 meses para pronunciarse, pero por lo pronto ha paralizado, de alguna manera paraliza lógicamente la consulta. Pero yo creo que la reivindicación tiene que seguir, tiene que continuarse, porque el pueblo lo que está pidiendo, repito, sencillamente, y el Gobierno de Canarias, es que quiere consultar a su pueblo. Bien, pues Cayo Lara, muchísimas gracias por atender, insisto, nuestra invitación. Por cierto, probó el buen pescadito, la quesadilla en el Hierro, ¿tuvo oportunidad? ¿O en Lanzarote, cómo le trataron? Bueno, bien. Yo ¿Sí? yo soy poco comilón, ¿Sí? ¿no? ¿No? Soy como lo necesario para sobrevivir, pero bien, muy bien con la gente. A mí lo que me importa más de los pueblos es la gente. Sí. A mí eso es lo más importante, porque ¿qué son los pueblos sin la gente? Claro. Por tanto, yo creo que es el valor de las personas con las que nos conocemos cada día, porque al final eso es lo que va a formar parte luego de nuestra mochila histórica. Sí. Las relaciones que hemos dejado con toda la gente a lo largo del camino, las luchas juntos y los valores que hemos defendido de manera conjunta. Por tanto, lo que sí destaco es la hospitalidad, y probablemente tiene que ver con lo que comentábamos antes de la entrevista, con el concepto solidario que tiene este pueblo, que es un pueblo que tiene mucha inmigración, que ha tenido mucha inmigración y que tiene mucha solidaridad, un concepto muy amplio de lo que es el internacionalismo de la gente en todas partes y el valor que tiene la hospitalidad y la solidaridad. Y ese yo lo he tocado, y no lo digo por regalarle aquí los oídos a nadie en Canarias, sino lo he tocado y lo toco cada vez que hablo con nuestra gente. Pues aquí. nos alegra muchísimo que se haya quedado usted con ese concepto de Canarias. Gracias. A vosotros. Hasta en la próxima ocasión. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por la atención prestada. Hasta la semana que viene.